Buenas tardes a todos. Estoy aquí frente a ustedes para decirles de modo categórico que Maquiavelo ha muerto. A ver, si digo el nombre Nicolás Maquiavelo, casi de inmediato salta una palabra a la mente, ¿no? Sí, una sola. Maquiavélico. Maquiavélico. Lo usamos todo el tiempo para hablar de alguien astuto, manipulador, sin escrúpulos. Totalmente. Pero al revisar las fuentes para este análisis, que son los famosos El Príncipe y Del Arte de la Guerra, y también un poema satírico que no muchos conocen, El Asno, me surgió una pregunta. ¿Cuál? ¿Era Maquiavelo solo este pragmático de sangre fría que nos dio, digamos, las reglas del poder? ¿O era en el fondo un pesimista profundo sobre nosotros, sobre la naturaleza humana? Es una excelente pregunta. Hoy vamos a intentar seguir esa pista. Vamos a explorar su visión sobre cómo se construye un Estado, cómo se gobierna, y al final llegaremos a su crítica más sorprendente, sobre si vale la pena siquiera ser humano. Un recorrido completo. Veremos cómo estas tres obras, que parecen tan diferentes, en realidad encajan como piezas de un rompecabezas. Uno bastante oscuro, diría yo. Pues empecemos por la base, entonces. De acuerdo, los cimientos. En Del Arte de la Guerra, Maquiavelo lanza una idea que parece muy simple, pero que lo cambia todo. Ajá. Dice que la vida civil y la vida militar no se pueden separar, que son inseparables. Un Estado puede tener leyes perfectas, una cultura increíble, pero si no tiene cómo defenderse, está condenado. La imagen que usa es muy clara. Es brutalmente clara. Dice que es como tener un palacio magnífico lleno de joyas de oro, pero sin techo. A la primera tormenta se acabó. Todo se arruina. Exacto. Y es que hay que entender el contexto, ¿no? Maquiavelo está escribiendo desde el caos absoluto de la Italia del Renacimiento. Un campo de batalla constante. Un campo de batalla, un montón de ciudades-estado que, para defenderse, subcontrataban su seguridad a ejércitos mercenarios. Y él, bueno, él los odiaba. Con toda su alma. En El Príncipe los destroza. Los llama inútiles y peligrosos. Y su lógica, es que es implacable. Te dice que son soldados desleales por naturaleza, ambiciosos, indisciplinados, valientes entre sus amigos, pero unos cobardes frente al enemigo. Claro, porque la única motivación real que tienen es el sueldo. Y como él mismo dice, el sueldo nunca es suficiente para que alguien quiera morir por ti. Exacto. Su lealtad dura lo que tarda en llegar a una oferta mejor. Y no es solo una teoría, No, él da ejemplos concretos. Llena sus libros de ejemplos. El más famoso quizás es el de Francisco Sforza, un condottiero, un capitán mercenario, que fue contratado por los duques de Milán. ¿Y qué pasó? Pues usó el poder militar que le dieron para derrocarlos y se convirtió él mismo en el nuevo duque de Milán. Les mordió la mano que le daba de comer. Tal cual. Para Maquiavelo, depender de mercenarios no es una estrategia. Es, digamos, una sentencia de muerte a plazos. Ok, entonces si los mercenarios son el veneno, ¿cuál es el antídoto que propone? La milicia nacional. Un ejército del pueblo. De ciudadanos. De ciudadanos que luchan no por unas monedas, sino por sus propias tierras, por sus familias, por su futuro. Hoy nos parece obvio, pero en su momento fue una idea revolucionaria. Y eso conecta perfecto con El Príncipe. Directamente. Ahí afirma que la única y verdadera profesión de un gobernante es el arte de la guerra. No es un hobby, no es algo que se delega. Tiene que estar metido en eso todo el tiempo. Siempre. En tiempos de paz debe estar cazando, estudiando el terreno, preparando a su gente. Y en la guerra al frente. Porque para Maquiavelo, si ese pilar se cae, Se derrumba todo lo demás. Las leyes, la economía, el arte, todo. todo se va con él. Y bueno, es esa obsesión con la supervivencia del Estado lo que nos lleva a sus ideas más polémicas. A la parte más famosa. ¿Sí? A esa frase que todo el mundo conoce y que suena fatal. Que un príncipe para sobrevivir debe aprender a no ser bueno. A ver, suena terrible, es cierto. Pero Maquiavelo no está diciendo, sé malo y ya está. No es una apología del mal. Para nada. Es un llamado al realismo más crudo que te puedas imaginar. Él mira a su alrededor y dice, el mundo está lleno de gente que no es buena. Si tú, como príncipe, intentas ser un santo en todo momento, te van a devorar. O sea, se trata de ser efectivo. Se trata de ser efectivo. Tienes que estar dispuesto a usar la crueldad, el engaño o la generosidad como si fueran herramientas. Eliges la que mejor sirva para mantener el Estado seguro en cada momento. Y eso nos lleva a la gran pregunta. ¿Ser amado o ser temido? Uno pensaría, intuitivamente, que es mejor ser amado. Genera lealtad, buena voluntad. Parece el camino más seguro, ¿no? Sí, pero él le da la vuelta por completo. Porque el miedo le parece una herramienta más fiable que el amor. Por su visión tan cínica de la naturaleza humana. Dice que el amor se mantiene por un vínculo de gratitud. Y que los hombres, a quienes describe como ingratos, volubles, simuladores, Qué bonito. van a romper ese vínculo a la primera oportunidad que les beneficie. El amor es frágil. En cambio, el temor se mantiene por el miedo al castigo. ¿Y ese miedo? Ese miedo, dice Maquiavelo, no te abandona nunca. Es un ancla mucho más pesada, mucho más segura. Un momento, pero ¿es posible caminar por esa línea tan fina de ser temido pero no odiado? Me parece increíblemente difícil. Es que esa es la clave de todo. ¿En qué punto el miedo no se convierte inevitablemente en odio y se te viene abajo toda la estrategia? Él es muy consciente de ese peligro. Por eso insiste tanto en que un príncipe puede ser temido, pero tiene que evitar el odio a toda costa. Y para eso da 2 reglas de oro, muy concretas. ¿Cuáles son? Primero,
no toques el patrimonio de tus súbditos. Segundo, no toques a sus mujeres. Uf, Y su justificación es de un cinismo brutal. Es una de sus frases más célebres. Porque los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. es tremendo. Mientras no les quites su dinero y no te metas con sus familias, la gente podrá temerte, incluso respetarte. Pero no te odiará al punto de querer derrocarte. Me encanta la analogía que usa para describir esta dualidad del gobernante. La del león y el zorro. Es una imagen potentísima. Sí, sugiere que la fuerza por sí sola es una trampa. Y eso parece contraintuitivo. Totalmente. Él explica que León es pura fuerza. Puede espantar a los lobos, sí, pero no ve las trampas que le ponen en el camino. Cae en ellas. Cae. El zorro, por otro lado, es pura astucia. Huele las trampas a kilómetros, pero no tiene la fuerza para defenderse de los lobos. ¿Es indefenso? Exacto. Un príncipe no puede elegir. Tiene que ser ambos. La fuerza bruta del león para imponer respeto y la astucia del zorro para navegar la traición y el engaño. Es un modelo de adaptabilidad. ¿Y quién era este ideal para él? ¿Tenía a alguien en mente? Su gran ejemplo, casi su obsesión, era César Borgia. Lo admiraba profundamente. ¿Por qué? Porque Borgia era un maestro en el uso calculado de la crueldad. La usaba para pacificar la región de la Romaña, que era un nido de víboras. ¿Cómo lo hacía? Fíjate en esta jugada. Utilizaba un lugarteniente brutal para hacer todo el trabajo sucio. Y una vez que restablecía el orden, para no ganarse el odio del pueblo, mandaba ejecutar a su propio lugarteniente en la plaza pública. ¡Qué locura! Una jugada de zorro total. Total. Al final Borgia fracasó, pero Maquiavelo no culpa a sus métodos. Culpa a lo que él llama una extraordinaria y extremada malignidad de la suerte. La mala suerte. La peor. La muerte de su padre, el Papa, y su propia enfermedad en el peor momento posible. Y en el otro extremo, como el manual de lo que no se debe hacer, está Luis XII de Francia. A 5 errores capitales. A ver, Primero, aniquiló a los señores locales más débiles, que podían haber sido sus aliados. Segundo, fortaleció un poder que ya era fuerte, la Iglesia. mal. Tercero, metió en Italia a otra superpotencia, España. Cuarto, no se fue a vivir al territorio conquistado para controlarlo de cerca. Y quinto, no estableció colonias. Es una lista perfecta de cómo destruir tu propia conquista, Paso a paso. paso a paso. Ok. Así que tenemos este manual increíblemente frío, detallado, para gobernar a los hombres, que se basa en que son egoístas, poco fiables, pero es como si después de escribirlo todo, el propio Maquiavelo se hiciera una pregunta más de fondo. Más allá de la política. Sí, como ¿vale la pena todo este esfuerzo? Y lo hace de una forma totalmente inesperada, en su poema El asno. Que es una obra fascinante y muy poco leída. La premisa es fantástica. El narrador, que es el propio Maquiavelo, se pierde en un bosque y termina en el palacio de la hechicera Circe. La misma de la Odisea, la que convierte a los hombres en animales. Esa misma. Los convierte en animales según sus vicios. Y a Maquiavelo se le da la oportunidad de hablar con ellos y ofrecerles volver a ser humanos. Y se acerca un cerdo. Se acerca un cerdo que antes fue un hombre y le hace la oferta. Y uno pensaría que el cerdo diría, sí, por favor, sácame de aquí. Claro, es la respuesta lógica. Pues no, para nada. Y aquí es donde el poema se vuelve una bomba. La respuesta del cerdo es una negativa rotunda y apasionada. Su razonamiento es el verdadero núcleo de la obra. Totalmente. Básicamente le dice a Maquiavelo, ¿por qué demonios querría yo volver a ser un humano miserable? Y a partir de ahí empieza una crítica devastadora contra nuestra especie. ¿Cuáles son sus argumentos? Primero, la naturaleza. El cerdo dice que los animales viven en armonía con el mundo, saben por instinto qué plantas comer y cuáles son veneno. ¿Y los humanos? Los humanos, movidos por la avaricia, viajan a climas horribles, comen cosas espantosas, persiguiendo una riqueza que al final los mata. Segundo punto, la fortaleza. Sí, un jabalí, un león, un toro son infinitamente más fuertes que cualquier hombre. Y tercero, los vicios. Dice que los animales no conocen la ambición sin límites, ni la avaricia, ni la lujuria depravada de los humanos. Su vida es más simple, más temperada. Suena a una crítica muy dura, pero hasta ahí podría ser una fábula más o menos convencional, ¿no? Podría serlo. Pero el golpe de gracia, el argumento más escalofriante, llega al final. Es sobre la crueldad. Ajá. El cerdo mira a Maquiavelo y le suelta esta frase que es tremenda. Un cerdo no le causa dolor a otro cerdo, un ciervo a otro ciervo. Solamente el hombre mata, crucifica y despoja a otro hombre. Uf, qué duro. Es una acusación de que la crueldad dentro de la misma especie es un invento exclusivamente nuestro. Y así cierra su argumento. Y concluye que es mucho más feliz revolcándose en el fango, sin la ansiedad, la envidia y la malicia de la vida humana. Es demoledor. Después de leer El Príncipe, que es un manual para controlar a la bestia humana, te encuentras con el asno, que sugiere que quizá es mejor ser una bestia. Literal. Exacto. Volvemos entonces a la pregunta del principio. ¿Es Maquiavelo el pragmático que nos enseña a gobernar? ¿O es el pesimista que cree que la humanidad no tiene remedio? Es que quizá no son dos cosas contradictorias. ¿Cómo así? Al poner estas obras juntas, emerge una idea muy potente. El Príncipe no es un manual sobre cómo debería ser el mundo, es un manual de supervivencia para el mundo tal y como es. Entiendo. Y el mundo que describe es precisamente el que está poblado por los seres egoístas, crueles y ambiciosos que el cerdo del asno retrata. O sea, una cosa es consecuencia de la otra. Exacto. Las reglas frías del Príncipe son la consecuencia lógica de la naturaleza humana que revela el asno. No es una guía para alcanzar un ideal, es la herramienta necesaria para intentar poner orden en una especie que Maquiavelo consideraba, en el fondo, fundamentalmente defectuosa. Y pensar que Maquiavelo escribió todo esto con una meta muy clara. Sí. Muy noble. Ver a su amada Italia unificada y libre de la dominación extranjera. Exacto. Pero su propio análisis de la naturaleza humana parece dinamitar cualquier esperanza de lograrlo sin mancharse las manos hasta el codo. Es la gran paradoja. La pregunta que estas fuentes nos dejan flotando en el aire es,
¿Son los consejos de Maquiavelo una guía para que los líderes alcancen la grandeza? ¿O son más bien el trágico manual de supervivencia que detalla el precio terrible que hay que pagar por el simple hecho de intentar gobernar a la humanidad? Por lo tanto, reafirmo lo dicho al inicio de esta conferencia. Maquiavelo ha muerto, por lo tanto, es momento de enterrarlo.